Bueno, vamos a estudiar, estamos estudiando una serie que empezamos la semana pasada, ¿cómo se llama? Historias bíblicas raras, poco contadas. O sea, no sé cómo decirle, pero le puse así, porque es que, para que recapitulemos, la semana pasada ¿de qué hablábamos? ¿Quién se acuerda? De el rey que Abimelech, ¿se acuerdan o no? Ah, sí, ¿y qué pasó con el rey Abimelech? ¿Quién lo mató? No, señora. El orgullo lo mató. La mujer lo que hizo fue lo que hace una mujer, tirar una piedra y pum, le cayó en la cabeza y él por su orgullo, ¿qué dijo? Le dice al escudero, mátame, mátame, no sea que se den cuenta que una mujer me pegó con una piedra. Y quedó registrado en la Biblia y todavía contamos la historia del hombre que el orgullo lo mató. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama cuando las voces se cruzan. No tengo notas de estudio hoy, porque hoy es un tema corto, pero bueno, cuando las voces se cruzan. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner, ¿me ayudas por favor, Almita? Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 13, es un capítulo largo, así que voy a leerlo lo más rápido posible y sobre eso vamos a desarrollar toda la enseñanza. ¿Estamos? Dice así, Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Siguiente. Aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que quemaron sobre ti incienso y sobre ti quemaron los hombres. Siguiente versículo. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y las cenizas sobre él será derramada. Siguiente. Cuando el rey Jeroboam oyó palabra del varón que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano del que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Entonces, resumamos rápido. Viene el profeta y el profeta le dice al rey en la cara, el altar en el que tú estás sacrificando todo esto, ese altar se va a derrumbar, porque era un altar que Dios no había dado el permiso de que se construyera. Recuerden bien que el único lugar donde se adoraba era en ¿dónde? En Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén era el único lugar que Dios había permitido para adoración en ese momento histórico. Pero el rey Jeroboam dijo, no, ¿cómo que se me van a ir a adorar a Jerusalén? No, yo voy a hacer un altar acá en Betel y voy a hacer una réplica, una copia. Y empieza a hacer una réplica de el altar de Jerusalén y el profeta le dice al rey, eso no está bien, ese altar se va a derrumbar, y entonces el rey estira la mano y dijo, apréndanle, ¿y qué pasa con la mano? Se secó. Ya listo, se seca la mano. Siguiente, por favor. El altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. Siguiente, por favor. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró como había quedado antes. ¿Listo? Y el rey le dijo al varón de Dios, aquí es donde empieza todo el tema. Escúchame bien. El rey le dijo al varón de Dios, ven a casa conmigo. ¿Listo? Y comerás, y yo te daré un presente. O sea, ya me di cuenta que Dios te respalda, que tú tienes el favor de Dios, como que tú y yo nos tenemos que llevar bien. Te invito a comer a mi casa. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieran la mitad de la casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. O sea, ¿qué hizo el varón de Dios, el joven profeta? ¿Rechazó al rey o la invitación? La invitación, no al rey, a la invitación. Siguiente, por favor. Por esto había rechazado, dice, porque así me ha ordenado palabra del Señor, diciendo, ¿qué le dijo Dios? Instrucciones específicas. No comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fuera. ¿Cuántas instrucciones le dio Dios al varón, al profeta? 3 instrucciones. No comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino. Y él lo tenía claro. O sea, Dios le había dicho, vas donde el rey, donde esté el rey, que se llamaba ¿cómo? Jeroboam,
y le vas a decir al rey que el altar va a ser destruido, le dices eso y te me regresas por otro camino, no comes pan ni bebes agua. Esas son las instrucciones de Dios. Siguiente, por favor. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Siguiente. Moraba entonces, escuchen esto, en Betel, un viejo profeta. Entonces vamos a empezar a determinar personajes, ¿ok? Personaje 1, el rey llamado ¿cómo? Jeroboam. ¿Están conmigo o no? Un rey llamado ¿cómo? Jeroboam. ¿Que cómo era el rey? ¿Buena persona o mala persona? No era muy mala persona, ¿ok? No era un rey bueno. Segundo personaje. ¿Cuál es el segundo personaje de la historia? El joven profeta. Pero además parece un tercer personaje en la historia, el viejo profeta. Entonces encontramos tres hombres: el rey, el joven y el viejo. Listo. No sé cuál sea usted. Si a usted le duelen las rodillas, adivine cuál es. Si usted es de los que le echa agua al jabón, adivine cuál es usted. ¿Ya adivinaron? Si usted es el que apaga las luces en la casa, amigo, el cual vino, dice, entonces el varón, el viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces vinieron y le contaron al viejo profeta. Siguiente, por favor. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? O sea, el viejo profeta dijo, ¿por qué camino se fue el joven? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensíllenme un asno. Y ellos ensillaron el asno y él montó el asno. Y yendo tras el varón de Dios, o sea, tras el joven profeta, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, sí, yo soy el joven profeta, yo soy. Siguiente. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Miren, ven conmigo a mi casa y ¿qué? Y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque palabra de Dios me ha sido dicha. O sea, Dios me dijo esto. Vuelve y le repite, no comas pan, no bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde... O sea, él tenía claro la orden de Dios. Y el otro le dijo, mintiéndole, miren esto, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo, traerle a casa, contigo a casa, para que coma pan y beba agua. ¿Ok? Híjole, entonces ya, ¿cómo se llama el tema de hoy? Cuando las voces se cruzan. Este es el tema de hoy, cuando las voces se cruzan. Entonces, volvió con él, comió pan en su casa, bebió agua. ¿El joven profeta está haciendo algo malo? ¿Sí o no? No es malo. ¿Qué tiene malo comer? ¿Qué tiene malo de beber? Agua. ¿Qué tiene malo regresar por el camino? Pero hay un problema: la desobediencia, ¿cierto? Y aquí quiero parar en este aspecto antes de tomar los puntos importantes. Yo quiero que tú sepas y que interiorices esto en tu corazón, que una cosa es obediencia y otra cosa es obediencia relativa. O sea, una obediencia absoluta y una obediencia relativa. Grábatelo. ¿Qué es la diferencia? ¿Obediencia qué? Absoluta y una obediencia relativa. ¿Quién merece mi obediencia absoluta? Dios. ¿Quién merece mi obediencia relativa? Los hombres. Porque a veces, o sea, cuando uno tiene estos conceptos claros, uno piensa que la obediencia al hombre, aunque sea un viejo profeta, es absoluta, y no. La única obediencia absoluta es a Dios. ¿Sabes qué?
gira la silla porque te va a dar tortícolis. Entonces dice que se regresó, comió, bebió, pam, 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 y como el profeta lo ha hecho volver. Bueno, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que lo había, o sea, al profeta viejo, Dios le habló. Miren esta historia, Dios le habló al profeta viejo y dijo lo siguiente. O sea, el versículo 21. Eso. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová por cuanto ha sido rebelde. O sea, el viejo le dijo al joven, no manches, has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que te había prescrito. ¿Te imaginas eso? Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebiese agua entrando en el cuerpo del sepulcro y entrarás al cuerpo del sepulcro no entrarás, perdón, tu cuerpo al sepulcro de tus padres, no te van a enterrar con tus papás. Y cuando el joven había comido pan y bebido vino, el que lo había hecho volver le ensilló el asno. O sea, el viejo profeta le dice váyase. Y yéndose, el joven profeta se topó con un león en el camino y le mató. Entonces uno lee esta historia y dice uno, ¿usted qué piensa? Uno queda como plop, ¿no? Y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. O sea, estaba el muchacho muerto, el burro vivo y el león vivo. Y los tres, uno muerto, uno echado y otro echado. Ahí estaban. Siguiente. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. O sea, unos chismosos, siempre hay chismos. Siguiente. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es, o sea, el joven es, que fue rebelde al mandato del Señor, por tanto Jehová le ha entregado al león que le había quebrantado y matado, conforme a la palabra del Señor que le dijo él. Siguiente, por favor. Y hablando a sus hijos les dijo, ensíllame de nuevo el burro, y ellos se lo ensillaron. Bueno, siguiente. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, pero el cuerpo no estaba destruido, no estaba mutilado, estaba como el cuerpo. O sea, de pronto el león vino y ya, lo mató. Y el león no se había comido el cuerpo, ni se había comido el burro. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, o sea, de joven, y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Vamos a dejarlo ahí un momento. ¿Estamos claros o no? ¿Ya entendieron la historia o la explicamos? Ya está más enredada esta historia, pero vamos a tratar de entender. ¿Listo? Lo primero que quiero que veamos es los tres personajes. Está el joven profeta, y el joven profeta es un hombre que ama a Dios, es un hombre que es inocente en su corazón, es un hombre que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero él tiene un gran problema, y es que no sabe diferenciar la voz de Dios todavía de la voz del hombre. Ese es el gran problema de este hombre de Dios. Confunde las voces, no tiene claras las voces. Ahora, tú ves el viejo rey, y el viejo rey pues es un tipo orgulloso, rebelde, obstinado y manipulador y controlador. Eso es el viejo rey. Pero el viejo profeta tiene algo que me llama mucho la atención. ¿Te imaginas ser de pronto el profeta viejo? Pensémoslo así, ser el profeta viejo y que un joven empiece a, digamos, a ser más utilizado por el Señor, a tener más renombre que el tuyo, a crecer más que tú. ¿Sabes qué le pasó al viejo profeta? Celos. Empezó a tener celos del joven, empezó a tener nostalgia y empezó a tener resentimiento, porque perdió lo que el joven estaba ganando. O sea, él estaba quedando excluido, no tanto excluido, pero relegado un poco, y Dios empezó a levantar un joven profeta que hablara con autoridad, que se cumpliera la palabra del Señor con unción, con poder, con milagros, con prodigios, y eso no lo pudo soportar el viejo. Y por eso
punto número 1 para los que les gusta escribir. La claridad de Dios nunca es ambigua. O, escríbalo así, las instrucciones de Dios no son ambiguas. Si Dios te dice sí, ¿qué es? Y si te dice no, y se acabó. Pero Dios tiene algo muy interesante. Nunca se contradice porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mis queridos. Y si Dios te da una instrucción, es sí o sí. No es tal vez, no es de pronto. Y aquí es donde nosotros perdemos el examen. Porque queremos humanizar a Dios y se nos olvida que Dios sigue siendo Dios y que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente y autoexistente y que Él no se equivoca. Entonces hay algo que me gustaría que tomaras apuntes que se llama así, voluntad general de Dios versus voluntad específica de Dios. Son dos cosas diferentes, pero muy importantes de interiorizar y entender. Primero, ¿qué es una voluntad general de Dios? Por ejemplo, la voluntad general de Dios es: maridos, amen a sus esposas, ¿cierto, señores? Pero si la esposa me sale cantaletosa, desordenada, gastona, no, acá no hay de esas, peleona, que le gusta mandar, y usted lee la voz, la voluntad de Dios general, ¿cuál es? Marido, amen a sus. No viene con letras pequeñas, no es si es obediente, si es ordenada, si es la mujer de Proverbios 31. No. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ámela. ¿Y el Señor? Tan sabio, hermano. ¿Los aires están prendidos o no? ¿Sí? ¿Y el Señor es tan sabio en esto? Porque yo te digo una cosa. De verdad el Señor es muy sabio porque entenderlas, hermano, ni ellas. ¿O no? Ni ellas. Cada 28 días cambian. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ámela. Y esa es la voz o la instrucción o el mandato general de Dios con respecto al hombre para con su esposa. Por ejemplo, el mandato de Dios para con respecto a la paternidad es: padres, no exasperen a sus hijos. ¿Sí o no? Pero, ¿quién tiene más de 2 hijos acá? Levante la mano. Y se dará cuenta que yo no sé por qué, pero uno, y sobre todo los menores, son los más tremendos, hermano. Son los más desafiantes. ¿O no? El primero como que sale blandito. El segundo más o menos, pero el tercero, eso es otro paquete. ¿O no? Porque el Señor le dio la instrucción a Adán y Eva de multiplicar la tierra, no a usted. Por eso posiblemente. Entonces, bueno, no puedes educar a todos tus hijos igual. Porque cada hijo es único, es particular y tiene una crianza personalizada. Pero la instrucción general de Dios, ¿cuál es? No exasperes ¿a quién? Pero entonces, si yo no vivo la instrucción general de Dios, entonces no voy a poder recibir la instrucción específica para criar a ese niño que me está sacando canas. Porque este es único y es diferente. Y yo necesito algo específico de Dios. Entonces, no recibiremos las instrucciones específicas si no obedecemos las instrucciones generales. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en Romanos 13:8: no debáis nada a nadie. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No debáis nada ¿a quién? A nadie. No deban nada a nadie, sino que se amen, porque el amor, bueno, cumple la ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios general para nosotros? ¿Que nos endeudemos? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no te endeudes. Aquí va la cosa. Y aquí donde viene la cosa difícil. Porque si tú no sabes escuchar la voz general de Dios, vas a escuchar cualquier voz
que crees que es la voluntad de Dios. Como una persona me decía una vez, por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta. ¿La voluntad de Dios para los cristianos es que tengamos discípulos? ¿Sí o no? Dígamelo. Sí. Y si alguien dice, no, pero usted todavía no está listo, ¿esa es la voz de Dios o la voz del hombre? ¿Y por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Me hago entender? Hay gente que cree que tiene que graduarse del TEO 5000 para tener un discípulo. O cree que el pastor va a estar, a ver, usted discipulea este, usted discipulea este, y no. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos, ¿o no? No dice, vaya que les deleguen discípulos. Entonces la voz general tiene que quedar clara en mi corazón con respecto a la crianza de los hijos, con respecto al matrimonio, con respecto a las finanzas, con respecto a mi llamado. Si yo no vivo el llamado general de Dios, no puedo entender el llamado específico de Dios. Y por eso nosotros muchos vamos a perder el examen. Y déjame decirte esto, Dios no deja lugar a dudas nunca. Por ejemplo, le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal porque se van a morir, ¿o no? ¿Era una instrucción específica? ¿Directa? ¿Había lugar a dudas? Nada, no era ambigua, era directa. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, hazte un arca. ¿Era específico eso? ¿Directo? Era un bote, era una chave. ¿Qué era? Un arca. Listo, con unas características. La voz de Dios en tu vida es específica, o sea, es directa. Dios, por ejemplo, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces uno dice, pero ¿a quién me llevo? ¿Al sobrino? ¿A la suegra? ¿Qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tú. ¿Y cuál fue el pecado de Abraham? Llevarse a Lot. Ese fue el pecado de Abraham, porque eso se llama, cuando la obediencia es parcial, ¿sabe cómo se llama eso? Desobediencia o rebeldía. Y eso se llama rebeldía pasiva. Cuando Dios me dice que haga 1, pero yo hago 1.5 y 1.5 para completar el 1. Eso se llama rebeldía pasiva. Lo pongo de esta manera. Si Dios a uno le da la instrucción y le dice perdone a su padre y a su madre, porque eso es una voluntad general, es una instrucción general para todo el mundo, ¿sí o es relativo? El perdón es absoluto, obediencia absoluta es absoluto, no hay relativismo ahí. Perdone a su papá y a su mamá o perdone a los que los ofenden, ¿cierto? Pero yo empiezo a ponerle letras pequeñas, pero, o sea, ¿cómo lo tengo que perdonar? Si se arrepiente, y si no cambia, y si sigue igual, y soy luego con la misma actitud, a pesar de eso tengo que perdonarlo. Entonces Dios es demasiado claro en su absoluto, porque si hay algo que a mí me queda claro en esta vida cristiana es esto, mis hermanos: Dios no es el padre del relativismo. El padre del relativismo es Satanás. Dios es absoluto. Entonces, cuando yo no interiorizo esto, por ejemplo, Dios me dice a mí, a ver, si a ti por ejemplo, a mí me gusta mucho un pasaje de Cantares, me encanta ese pasaje de Cantares porque a mí me quedó claro cómo era un proceso de construcción de una relación con alguien, o sea, un proceso de construcción emocional de vínculos, de hacer pareja, entiéndase. Y el Señor dice que hay 4 pasos. Paso número 1, ¿quién se acuerda? Cantares, capítulo 4. Amiga mía, después, hermana mía, ya se fue a la paloma, por eso es que te metes la pata. Hermana mía, son hermanos en la fe. Tercero, paloma mía, o sea, novios. O sea, ¿no crees que eso es lo que te ha pasado en los últimos 40 años? Bueno, y después, perfecta mía. Amigos, hermanos, novios, esposos, ¿o no? Pero usted dice, pero es que yo lo amo. Ay, nos conectamos. Yo nunca había hablado con nadie como habló con él. Ay, me conoce de toda la vida. ¿Hace cuánto me conoce? Una semana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vives en proceso. Y ahora, ¿tienes relaciones antes
o después del matrimonio, según la Biblia. Ah, pero tú dices, pero es que nos vamos a casar de todas maneras. Y empiezo a hacer la voluntad de Dios relativa. ¿Y sabe qué pasa? Viene el león y ¡clean! Y por eso es que nosotros no podemos, o sea, hay personas que no llegan a conocer, de verdad, terminar procesos en el Señor porque queremos hacer nuestra voluntad y no la del Padre, hermano. Ahora súmale que, por ejemplo, a mí me llega alguien y me dice, no, es que este sí es el bueno, pastor, este es el bueno. Ok, ese ya es el bueno, yo le creo que es el bueno. ¿Viven juntos ya? Sí, no es el bueno, es el malo. Pero si yo como pastor le digo, no pasa nada, Dios restaura, Dios renueva, y yo empiezo a manipular la palabra de Dios para que no se vaya de la iglesia, yo soy el viejo profeta que estoy desobedeciendo la instrucción general de Dios. ¿Me copian o no? Por eso es que la función del viejo es difícil, la función del viejo. Porque la función del viejo profeta o del anciano, entendiendo esto, nos equivocamos. ¿Ok? Todos los seres humanos son falibles. El único infalible es nuestro Señor. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener clara la voluntad general de Dios, porque si yo no tengo claro eso y no lo vivo, no podré disfrutar de las bendiciones específicas. Entonces viviré de derrota en derrota y no de gloria en gloria, como Dios lo declara en su palabra, mis hermanos. Por eso hoy quiero que tengas claro esto. Cuando tú empiezas a pensar que la voz general de Dios va a cambiar, ya no estás escuchando a Dios. Estás escuchando tu voz interior, tus deseos. ¿Usted cree que el joven profeta no tenía sed? ¿Que no tenía hambre? ¿Que no quería irse por el camino más corto? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con el joven profeta? Dígame. Formando su carácter. Pero ¿sabe algo? Qué impresionante esto. Fue capaz de enfrentarse a un rey. Se le secó la mano al rey. Tenía unción el profeta. Pero en el fondo era inseguro. Porque no pudo filtrar la voz de Dios. Y pensó que la voz del viejo era la voz de Dios. El gran error. Aquí le voy a decir lo siguiente. Míreme, en esta iglesia damos consejería. Qué padre que demos consejería. Me encanta que demos consejería. Pero ¿los consejeros son falibles o infalibles? Nos vamos a equivocar. ¿O no? Pero cuando una persona no tiene el carácter suficiente, ¿sabe qué hace? Usa esto. Ay, el pastor me dijo. Pelea con el marido y el pastor me dijo que... Está utilizando la voz del viejo porque no es capaz de decir yo quiero esto, yo no quiero esto. No sabe poner su carácter enfrente. Alguien me dijo, el anciano fulano de tal me dijo, la líder del T2 300, del T2 200, del T2 10,000 me dijo, nadie. Usted tiene que tener clara la voz de Dios, mi hermano. Quiero que por favor lo interioricemos. Porque mira, la serpiente le dijo a Adán y Eva, en Génesis 3:1, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del huerto, ¿se acuerdan? Así que apréndete esto, de memoria, memorízalo. El enemigo nunca cambia la estrategia. La estrategia del enemigo es duda. ¿Hizo dudar al joven profeta? ¿Cierto? Segunda estrategia del enemigo, siempre te va a hacer desilusionar. ¿Pero cómo? ¿Lo hago o no lo hago? Y me produce desilusión de las personas, de las situaciones, de la iglesia, y terminas desviándote. Duda, desilusión, desvío, duda, desilusión, desvío. No cambia la fórmula. Sigue siendo la misma desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis 21. No cambia. Y Él te va a meter eso en tu corazón, si tú no tienes clara la voz de Dios. Entonces, bueno, escuchen esto. Solamente son temas con respecto a la paternidad, porque estamos en el Día del Padre. Voz general de Dios, Deuteronomio 6:7. O sea, voluntad de Dios general para los padres. Le repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué está diciéndole Dios a los padres? Que repita ¿qué? La palabra de Dios. ¿A quiénes? ¿En qué momento? Todo el tiempo.
No es que tus hijos tengan que escuchar palabra de Dios en la iglesia el domingo y le dejas la responsabilidad de la formación espiritual a la iglesia. Lo lamento. Esa es tu tarea. Nosotros solamente acompañamos. Pero tu tarea como padre, como madre es hacer esto. Y esa es la voz general de Dios. ¿O no? Esa es la voluntad general. A partir de ahí, si tu hijo se te desvía, se no quiere, se tuerce, pero si tú estás haciendo lo general, el Señor te va a dar la estrategia de lo específico. ¿O no? Y ese es el caso de Manoa. Manoa, ¿se acuerdan quién era Manoa? No era Mohana ni no. Manoa es el padre de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón también? Muy bien. Sansón, Dios le dijo a Manoa, va a ser nazareno, no le cortarás el cabello. ¿Se acuerdan? No beberá vino ni sidra. ¿Y qué más? Otra cosa, no me acuerdo. Eran 3 instrucciones, pero bueno, me acuerdo de que no le cortan el cabello, no beberá vino ni sidra. Y no podrá, y no podrá relacionarse, o sea, tener una mujer que no sea de su pueblo. Y déjenme decir una cosa, Manoa hizo todo lo específico de Dios. Manoa como papá cumplió, pero Sansón era un cabezón. Porque puede ser que tú estés haciendo una buena tarea y siguiendo la instrucción general de Dios para tus hijos. Pero hermano, hay que decirlo, hay hijos de hijos, ¿o no? De pronto tú eras de esos, de los difíciles. Pero yo te pregunto esto, a pesar de los errores de Sansón, ¿Sansón cumplió el propósito de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿sabes por qué? Porque hubo un papá que siguió la instrucción general. Por eso pudo completar su misión, como sea que la haya completado. Entonces uno sí tiene que seguirlo. Punto número 2, a los que les gusta escribir, la autoridad humana se valida por la alineación a la palabra, no por antigüedades, no por experiencias. ¿Bien? ¿Cómo se valida la palabra de Dios? Por la palabra, no por la antigüedad de una persona. Miren lo que dice Primera Reyes 13:18. Entonces el varón le dijo, yo también soy un profeta como tú, y un ángel de Dios ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a casa para que come pan y beba agua. Y mintió. Lo que hizo este hombre fue mentir. Por favor, te quiero pedir esto como tu pastor que te ama. Aprende a escuchar más la voz del Espíritu Santo que la voz de la experiencia. ¿Ok? Mírame. Miremos el caso del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Caminó con Jesús, caminó sobre las aguas, sanaba con la sombra. Un día levantó un paralítico, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, el hombre era un hombre de unción. Y Pedro, que no era infalible, o sea, que era falible, que se podía equivocar. Un día Pedro, después de ser apóstol, después de caminar con Jesús, después de todo eso, le da porque jornada de circuncisión en la iglesia. Campaña de circuncisión. Y un día se le puede la chiripiorca de circuncidar a los hombres de la iglesia. Vámonos al oratorio. ¡Plim! Yo no me imagino, o sea. Pero, qué necesidad uno, ¿no? De ver eso. Hay circuncisión. Vámonos, Chuy. Vámonos, ¿qué? Vámonos, Rafa. Vámonos a circuncidarnos. Está como raro. Y se le bota la tapa y empieza a circuncidar. Y después, no, pero no solamente nos circuncidamos, ahora vamos a comer comida kosher. Pero ya no solamente nos circuncidamos, ahora vamos a guardar Shabbat de viernes a sábado a las 6 de la tarde como los judíos. Pero ahora vamos a poner una mezuzá y vamos a estarla besando cada vez que pasemos por la puerta. Y empieza el Pedro, que uno no sabe qué le pasó, siendo un apóstol, sabiendo que un día Dios le dijo, va, mata y come, y va y le habla el centurión romano, y ve todo esto, y pasan los años, y ¡pum!, se le bota la tapa y se regresa. Yo me pregunto por qué Dios permite eso. ¿Saben por qué? Porque Dios permite el error de la autoridad muchas veces
para ver si tú estás escuchando la voz del Señor o la voz de la experiencia. Y Dios lo guarde a uno, pero yo me equivocaré posiblemente. Pero tú tienes que saber a quién vas a escuchar. Y tu líder de Teos se va a equivocar y tú tienes que saber a quién vas a escuchar. Y te voy a decir una cosa, hijo, y tus padres se van a equivocar, porque ese viejo profeta también representa una paternidad en el joven. Discúlpeme, pero yo tengo 41 años y yo amo mucho a mi mamá y amo mucho a mi papá, pero ¿usted cree que a mi edad, teniendo yo una familia y teniendo una responsabilidad, yo tendría que ir a llamar a mi mamá y decirle: mamá, mi esposa no me cocina, ¿qué puedo hacer? Porque hay gente así. Hay gente así que sufre de mamitis, papitis toda la vida. Y ese viejo profeta va a decirte algo equivocado porque no es el momento de dar instrucciones. Cuando los hijos se van de casa, ¿cuál es la tarea del papá y mamá? ¿Cuál es la tarea? Ir a decirle: coma pan, venga, beba conmigo, vamos por este camino, como el viejo anciano. ¿Cuál es la voz entonces? El papel, ¿cuál es el papel de un padre después de que los hijos se van de casa? Orar, que les vaya bien, Señor. ¿O no? Señor, que les vaya bien. Y se acabó el trabajo. Pero eso de estarle solucionando los problemas financieros a los hijos, usted se convierte en el viejo profeta que hace que el león venga y los mate. Escúcheme bien, porque yo no puedo entender cómo un hijo ya se va de casa, ya tiene hijos o ya tiene familia y todavía los papás resolviendo los problemas financieros a los hijos. Ese es el viejo profeta que le destruye el futuro a los jóvenes, que no permite que ahora ellos tengan una relación personal con Dios. Por eso me encanta la historia de Jacob con su mamá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mamá de Jacob? No me digan que Sara, porque lo saco del Teos. Adán, Eva, Rebeca, muy bien. ¿Se acuerdan que Rebeca tenía un hijo mimado? ¿Cuál era el mimado? Jacob era el mimado. ¿Se acuerdan que Rebeca tenía de consentido a Jacob? Y Jacob, entonces: mamá, mi papá tenía hambre, ayúdame a hacer las lentejas. Entonces la mamá le hacía las lentejas, todo eso para engañar al papá. ¿Recuerdan o no? Y entonces Dios dice: yo tengo un trabajo con Jacob y usted, señora, se me está interponiendo en el camino. ¿Sabes qué? Voy a hacer que lo persigan. ¿Y quién lo va a perseguir? Su hermano. ¿Recuerdan o no? Y cuando ya el hermano lo va a perseguir, la mamá dice: mi hijo, su hermano lo va a matar, váyase. Y lo manda a la calle. Gracias a Dios no existía WhatsApp. Porque donde exista WhatsApp, es una videollamada, mi amor. Lo dejó ir. ¿Y qué pasó cuando el joven Jacob se va solo a caminar hacia la tierra de Labán, el bien tramposo de Labán? ¿Qué pasa? En ese momento, Jacob escucha la voz de Dios y deja de escuchar la voz de su mamá. Entonces uno tiene que salir de la ecuación y uno tiene que hacer como el viejo profeta, de no tratar de sobreproteger o de entender o de interpretar, porque hay una... Ahora, cuando los hijos se van de casa, tú debes permitir que ellos tengan su vida. Ora a la distancia. Deja de meterte en sus problemas, hermano. Ya. Hay papás que los hijos pelean con la mujer y con los hijos y todo el mundo, y van a las 2 de la mañana. No se peleen. Por favor, deja que ellos resuelvan. Y te lo tengo que decir así, porque mira, me da tristeza, hermano, ver viejos profetas, hombres y mujeres de Dios que aquí, que hacen la función de ese viejo profeta y están mal supliendo la voz de Dios y no permiten que ellos escuchen la voz directa de Dios personalmente y siguen siendo intérpretes. Uno hace que el león venga en el lugar equivocado, les daña la vida. Por eso escribe esto: los más grandes profetas pueden equivocarse, pero nuestra base tiene que ser la palabra de Dios, hermanos.
Te lo digo, a mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho como pastor, te lo digo, que hay gente que está esperando que yo le dé las respuestas. Que me dicen, dígame qué tengo que hacer. Cuando una persona dice eso, yo digo, esta persona no quiere asumir la responsabilidad de sus decisiones. Eso es tuyo. No le pertenece a nadie más. Te podemos acompañar, pero ¿qué tienes que hacer? Dios lo sabe. Eso es personal. Punto número 3. La desobediencia parcial es desobediencia. Escríbelo ahí, la desobediencia parcial es desobediencia. Mira lo que dice el versículo 28 de Primera de Reyes 13. Versículo 28. El león estaba junto al cuerpo, ¿ok? No, 28 Almita. El león estaba junto al cuerpo y también el asno estaba junto a él y no lo había comido, no lo había despedazado. Dice ahí, y halló el cuerpo tendido en el camino, el asno, el león, y el león no mató a nadie. El león no mató por hambre. ¿Sí se dan cuenta? El león no atacó al burro, que era la presa fácil. Y el león no arrastró el cuerpo. ¿Qué hizo el león? Lo mató. Tú puedes ser muy valiente. Escúchame bien. Tú puedes ser muy valiente ante el rey. O sea, en lo público. Demostrar y se le seca la mano. Y yo me puedo parar aquí y predicar y toda la cosa, en serio. Pero las victorias se ganan en lo privado, no en lo público. Y ahí fue donde el joven profeta perdió el examen. En lo privado. Hay un libro que me gusta mucho que se llama así. Victoria, ¿cómo es? Las victorias públicas las preceden las victorias privadas, se llama ese libro, me gusta mucho. Y es verdad, ¿quieres ganar? En lo privado debes aprender a ganar. Entonces, miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Híjole, ya tengo que ir terminando. Uy, Almita, de verdad. Oye, démosle un aplauso a Alma. Alma es la que primero me pone los versículos. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿se acuerdan de la historia de Usa? Usa, si no bueno, extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo porque el arca se iba a caer, porque los bueyes tropezaban, ¿recuerdan? El arca se iba a caer, Usa extiende la mano para que el arca no se caiga. Se murió. ¿Trató de ayudar Usa? ¿Y cuál fue la consecuencia de ayudar? ¿Por qué? Porque había una instrucción específica. ¿Quién podía tocar el arca? Solo el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote. ¿Él trató de ayudar? Sí. ¿Tuvo consecuencias? La intención estaba buena, pero la forma. Entonces tú puedes tener muy buenas intenciones con respecto a tus hijos, pero si la forma es incorrecta, eso termina en muerte y se mueren matrimonios. Por eso esta semana yo ponía una frase que como que me iluminó el Señor, que me decía el Señor, es que en el matrimonio no se trata de convencer, sino de comprender al otro. Y cuando yo trato de convencer, me pongo en la postura de, es que entiéndeme, es que mírame, es que obsérvame, es que yo creo, es que a mí me parece. Pero cuando yo cambio en, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que a ti te duele? ¿Qué es lo que a ti te importa? Quiero comprender lo que pasa dentro de tu alma. Eso cambia la ecuación. Tú puedes tener buenas intenciones. Ahora, punto número 4, y con eso vamos terminando. La disciplina de Dios es justa, pero pedagógica y redentora. Ahora, el viejo profeta se vuelve responsable de la muerte del joven, ¿sí o no? Claro, le mintió. Es más, le dijo, un ángel del Señor me dijo. A mí me da mucha risa que hay gente que cree que Dios me manda mensajes con ellos. O sea, hay gente que cree que Dios tiene mensajeros. Mire, yo le digo una cosa, Dios no necesita mensajeros. Porque Dios tiene una relación personal con usted, usted es hijo de Dios.
No busque mensajeros. Es que es triste. Es triste cuando uno trata de interponerse en la mitad, porque dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? El Señor Jesucristo. Él es el mediador. No te trates de poner en la mitad. Claro, el joven, el viejo, tiene una responsabilidad. La vida del joven y la muerte del joven también fue su responsabilidad. Pero mira lo que dice Primera de Reyes 13, 29 y 30. Me parece muy interesante cómo va terminando la historia, el desenlace. Dice así, en el versículo 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, o sea, el viejo, toma el cuerpo, lo pone sobre un asno, se lo lleva, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. O sea, el viejo hace el hueco y lo entierra y hace todo el protocolo. Siguiente, puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon, diciendo: ¡ay, hermano mío! ¿Le estaba doliendo la muerte? Sí dolió. Y después de que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muere, entiérrenme en el sepulcro donde está sepultado el varón de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. No puedo regresar a la vida, pero yo voy a hacer algo para reparar el daño. El arrepentimiento siempre va a tratar de restituir el daño causado. Por eso es que me parece muy interesante cuando una persona no tiene arrepentimiento, dice: pues así soy yo de malas. Y el que me quiera, que me aguanten. No, el arrepentimiento trata de reparar el daño causado. Porque ¿qué hace el Señor? Esas son las caras del amor de Dios. Las famosas, las benditas caras del amor de Dios están equilibradas entre esto, mis hermanos: disciplina y amor. Disciplina y amor. ¿Qué pasa si yo solamente amor, 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 amor y no hay disciplina? Nos volvemos berrinchudos. Pero ¿qué pasa si solamente disciplina, disciplina y no hay amor? No, pues nos hiere, terminamos lastimados, enojados. Dice Hebreos 12, 6: porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Deténgalo ahí. El Señor al que ama, ¿qué hace? Y azota a todo el que recibe por. Yo recuerdo cuando yo leí este versículo por primera vez, yo dije: híjole, ahora entiendo lo que es ser hijo de Dios. Siempre te lo voy a decir así: si una persona hace lo que quiere, roba, engaña, miente, adultera, todo eso, y se sale con la suya, no es hijo de Dios. ¿Ok? Pero si tú metes la pata y dices una mentirita y Dios, ¡ping!, te hace la corrección, ¿sabes qué eres? Hijo. Porque al hijo, ¿cómo hace? Lo azota. Te corrige. Así que cada vez que el Señor te corrija, di: hijo soy. Cuando yo era niño, mi papá fue un hombre muy duro, yo les he contado. Pero era un hombre un poco expresivo, o sea, y lo entiendo. O sea, mi abuelo murió de alcoholismo, murió de cirrosis. Mi papá lo dio tirado en la calle, mi papá tendría unos 8 años cuando muere. O sea, no había recursos, no había cómo. Yo lo entiendo perfectamente, no es culpable, ¿sí? Pero yo recuerdo bien que, claro, todo niño necesita afecto, afirmación. Entonces, pero yo me daba cuenta que mi papá era demasiado duro. Y yo recuerdo que yo inconscientemente, yo me hacía el torpe. Y yo sacaba malas calificaciones. Honestamente le voy a decir una cosa: quien pierde, yo perdí segundo de primaria. Intencionalmente. No hacía nada. Claro, hay muchos factores, pero yo lo perdí. Pero también un día entendí que lo que yo estaba buscando era que él me prestara atención. Y la única forma era siendo el burro de la casa, el torpe. Por lo menos me regañaba, por lo menos me miraba o me corregía. Qué fuerte eso.
quiero invitarte, y para terminando esto, quiero invitarte a esto. Quiero invitarte a que no te sabotees, que no sigas yendo de error en error conscientemente, porque papá no necesita corregirte, papá te ama. No tienes que buscar la corrección de Dios para que tú sientas que me prestó atención, porque hay cristianos que hacen lo mismo, ya saben la voluntad de Dios general, pero hacen todo lo contrario con tal de ver si viene el azote y la disciplina de Dios y decir, por lo menos le importa a Dios. Déjame decirte una cosa, tú le importas a Dios. No tienes que buscar el camino, el viejo camino. Por favor, no regreses por un camino donde Dios te dijo que no volvieras. No te retrocedas. Esa es la invitación de hoy. Así que, señores padres, hagamos una tarea bien. Mientras estén en casa, nuestros hijos, siendo educados por nosotros, guiémoslos, corrijámoslos, enseñámoslos. Pero cuando ellos se van de casa, por favor no les solucionemos la vida. Oremos por ellos. Si piden un consejo vendrá, pero no le resuelva la vida a sus hijos. No permita que León venga y les truene, les dañe el futuro. Porque el viejo profeta, al fin y al cabo, ¿qué quería? ¿Una buena intención o mala intención? ¿Darle de comer y de beber? Y tenerlo en su casa. ¿Era buena intención o mala intención? Buena, pero mal enfocada. No les resuelva a sus hijos. Dejémoslos que crezcan, que conozcan a Dios personalmente.